Akutagawa Ryunosuke, el padre de los cuentos japoneses, es reconocido de esta manera ya que su estilo de escritura era muy particular, ya que logró conquistar al público cuando él apenas tenía 23 años. Sin embargo, un gran miedo empezó a nacer dentro de él. Así que bienvenidos una vez más y empecemos. Akutagawa Ryunosuke, considerado como uno de los escritores más importantes y representativos del siglo XX en Japón, enmarcados dentro de una corriente neorrealista, lo que quiero decir que las obras o cuentos de Akutagawa trataban de reflejar por voluntad la realidad social, la cual a veces podría ser exagerada por parte del escritor, transformando los males humanos en algo irreversible, pareciendo que nunca iba a tener una solución, con el único propósito de plasmar una situación. Esta corriente, llamada neorrealismo o el realismo intenso, es más conocida como un movimiento cinematográfico nacido en Italia en 1945, que intenta reflejar con dramatismo la realidad social y económica de un país a través de uso de escenarios naturales, actores no profesionales y técnicas del documental. Pero como no estamos hablando de cine, ¿qué tiene que ver con Akutagawa? Pues bien, no solamente Akutagawa Ryunosuke era considerado un genio por tener una forma de escribir muy particular con una estética brillante, sino que él trataba de mostrar y reflejar en sus obras los sentimientos y emociones de los seres humanos, o más que todo de sus personajes, lo cual sí logra, colocando a sus personajes en situaciones tan extremas que ellos mismos por voluntad propia tienen que tomar una decisión para sobrevivir y tienen que negar todos los valores que una vez fueron implantados en su trayecto de vida. Y aquí se puede ver que el interés individual es el que más importa, pero antes de hablar sobre sus obras y logros hay que conocer un poco al hombre, así que nos vamos al año de 1892. Un 1 de marzo en Tokio nace el hijo del dragón, Akutagawa Ryunosuke, y lo nombro de esta forma porque él nació en el año del dragón. Cuando él nació, no menos de un año, su madre enloquece y al parecer sufría de psicosis. Bueno, de esa forma ella fue diagnosticada. Al final de cuentas, ella muere en 1902. Debido a este acontecimiento, su padre lo pone bajo tutela de un tío materno llamado Dosho Akutagawa, de quien toma el apellido. Su tía Fuki lo atormentó desde su infancia, diciéndole que padecía la misma enfermedad que su madre, lo cual lo traumatizaría y tendría consecuencias y secuelas en el futuro. El interés de Akutagawa por la literatura viene desde muy joven, ya que había demostrado ser una persona estudiosa y lectora, desarrollando así un gusto por la literatura china y claro que también por trabajos de escritores japoneses como Moriogai y Natsume Soseki. En 1910 él ingresa a la Escuela Superior número 1 de Tokio, en donde conoce y formaría una gran amistad con Kan Kikuchi, Masao Kume, Yuzo Yamamoto, Bunei Tsuchiya. En 1913 comienza sus estudios en el Departamento de Literatura Inglesa de la Facultad de Letras de la Universidad de Tokio. En el año 1914, Akutagawa junto a unos compañeros de la facultad de la universidad, formado por Kikuchi, Yamamoto, Toyoshima, Tsuchiya, entre otros, fundaron una revista llamada Shinshicho. Sin embargo, en otras biografías menciona que este grupo había trabajado en esta revista editándola, y esta revista les había dado la oportunidad de publicar algunos trabajos propios, y es obvio que Akutagawa también aprovechó esto, porque presentó traducciones de las obras de William Morris, Anatole France, entre otros, y también presenta su primer cuento llamada Ronen. En el año 1915 se publica el segundo cuento y el más conocido y reconocido, llamada Rashomon, en donde describe la decadencia de las tradiciones japonesas acompañada de la angustia existencial de los personajes. Pues bien, este cuento no fue muy bien recibido por la crítica y menos por los amigos de Akutagawa, que también desempeñaban el papel de críticos.
aparte de que este cuento pasó muy desapercibido. Y con toda esta mala crítica y mala fama que él se había ganado, pues Akutagawa decide realizar su primera visita al novelista Natsume Soseki y le pide personalmente que lo convierta en uno de sus discípulos. Así que en el año 1916 publica su cuento llamado Hana o La Nariz, mereciendo los elogios de Natsume Soseki. Este mismo año también se gradúa de la Universidad Imperial de Tokio con la tesis de William Morris. También publica un cuento llamado Jean Gruel en una revista comercial. Este mismo año pues le llegan invitaciones para enseñar en la Escuela de Ingeniería Naval y muere Natsume Soseki. En el año 1917 se publica Dr. Agatha Ryosoi y Memorando y Loyalty. También su primera antología llamada Rashomon, que es publicada en una editorial pequeña. Con el pasar del tiempo, Akutagawa pues iba ganando poco a poco la fama y varias revistas literarias deseaban imprimir su segunda antología porque de seguro la primera les fue muy bien. Por este año también es publicada la segunda antología llamada Tabaco, la cual es editada y publicada por una casa editorial de reconocimiento. En el año 1918, Akutagawa Ryunosuke se casa con Tsukamoto Fumi. La pareja decide mudarse a Kamakura, a una nueva vivienda, y la tía Fuki decide ir con ellos. Cuando la tía Fuki ve que la zona y la vivienda es adecuada y tranquila, ella decide retornar a Tokio. Publica otros cuentos como El hilo de la araña, The Story of a Head That Fell Off, que literalmente traducido sería La historia de una cabeza que se cayó, que habla sobre lo absurdo que fue la guerra sino-japonesa. Otro relato llamado El biombo del infierno, la cual se serializa en 2 periódicos a la vez. En el año 1919, la fiebre española arrasa y ataca con fuerza por segunda vez, y por ello el padre de Akutagawa muere. Realiza un contrato con una revista llamada Mainichi Shinboku, renuncia a su puesto de trabajo como profesor y vuelve a la casa de sus tíos padres adoptivos. De allí en adelante él viviría en esa casa, aparte de que se convertiría en la cabeza de familia. Y por ese año otra vez publica otro cuento llamado Dragon All Potter's Tales. Realizó un viaje a Nagasaki y se sumergió en la exótica cultura del martirio cristiano japonés del siglo XVII, y allí conoce a un poeta y director del hospital psiquiátrico Saito Mokichi, quien más tarde le suministraría barbitúricos para el insomnio. También conoce a una poeta, Hide Shigeko, quien estaba casada y con un hijo. Pues bien, según lo que se dice, Akutagawa Ryunosuke tuvo un affair con esta mujer, una relación casi tóxica, dañina, y en uno de sus escritos que le dedica a ella, titulada Chica Loca, en el año 1920 publica 5 nuevas historias y 7 historias de no ficción simultáneamente. Nace su primer hijo llamado Hiroshi. En enero de 1921 nace el hijo de Hide Shigeko, quien dice el segundo hijo de esta mujer era del escritor Akutagawa, y por esto Hide Shigeko comienza a acosarlo, decir a todo el público que el segundo hijo de esta mujer es del mismísimo Akutagawa Ryunosuke. Akutagawa, cansado de todo esto, pues decide escapar de ella y se marcha a China durante 4 meses como corresponsal especial de Osaka Mainichi Shimbun. En ese mismo año en donde él se había retirado por 4 meses, se decía que en China pululaban enfermedades, y tal vez algunos de esos males haya cogido a Akutagawa y lo empezó a enfermar. En el año 1922 publica una obra muy famosa y más que todo la cual fue usada en el cine combinada con el Rashomon, llamado In a Bamboo Grove o En el Bosque en español. Aparte que se publican 3 historias más en revistas principales.
Pero por esas épocas la ficción histórica ya no eran muy bien recibidas. Más bien se dice que la demanda comenzó a caer debido a que la escritura autobiográfica comenzó a tener un auge. Después de esta noticia realizó un segundo viaje a Nagasaki y compró una imagen cristiana secreta del periodo Edo de María Kano. En ese mismo año también nace su segundo hijo llamado Takashi y los deseos de escribirse comienzan a desvanecer. En junio de 1923, Akutagawa comenzó a observar la devastación y muerte y comienza a escribir críticas muy mordaces sobre los ciudadanos honrados de Tokio que se aprovechaban de su poder o de su posición para cometer actos de violencia contra los coreanos locales, aparte de que la policía los ayudaba. En el año 1925, las enfermedades que comenzó a padecer comenzaban a traer ya las primeras consecuencias. Aún así, publicó algunos trabajos y nace su tercer hijo, Yasushi. Publican el quinto volumen de literatura japonesa, el cual necesitó mucha energía de parte de Akutagawa para realizar la edición, pero desde el año 1923 las ventas de los trabajos de Akutagawa ya no eran lo mismo, ya que la demanda había caído. El insomnio, el acotamiento, el nerviosismo y grandes responsabilidades que él comenzó a acarrear comenzaron a pasarle facturas. Empezó a tomar barbitúricos para el insomnio y podría decirse que en este punto Akutagawa ya estaba muy hipersensible y súper alterado. En el año 1927, entre enero y abril, tiene varias sesiones de escritura en el Hotel Imperial, donde por esos meses escribe Kappa. Entre abril y agosto, la publicación de la serie de ensayos que contiene el famoso debate entre Akutagawa y Junichiro sobre la importancia de la trama en la ficción. También contiene cómo Akutagawa comenzó a repudiar lo artificial de su propio trabajo, o sea, de los primeros cuentos. Así que por esos años él comienza a tratar de realizar cuentos que tengan un poquito más de realidad. 7 de abril propone un platónico suicidio doble a Hiramatsu Masuko. Este señor va donde la esposa de Akutagawa y se lo dice, y junto a otro amigo de la señora, Ohana Ryochi, le obligan a desistir de esta idea. El 23 de junio, Akutagawa almuerza junto a su familia, junto a sus hijos, socializa junto a sus amigos, también termina uno de sus manuscritos llamado El aforismo sobre Cristo. El 24 de julio, a la 1 a.m., le entrega a su tía Fuki un poema por el doctor Shimojima titulado Self-Mockery o La autoburla. A las 2 a.m. se dirige a la habitación de su esposa Fumi y sus 3 hijos. Antes de dormir, se lee la Biblia. Luego deja por encima de la cabecera de su esposa los testamentos escritos por él. Y en este punto se puede decir que Akutagawa Ryunosuke ya había tomado Veronal, que lo haría dormir para siempre. Después del largo resumen sobre la vida y obra de Akutagawa Ryunosuke, podemos decir que lo conocemos un poquito. Sin embargo, aquello ha dejado algunas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿por qué Akutagawa Ryunosuke es considerado un genio? ¿Por qué califican su escritura de forma estética, pulcra y con un sentido literal? Aparte de que en su país de origen, Japón, lo consideran como un escritor de talla nacional, colocándolo junto a escritores como Moriogai y Natsume Soseki y otros novelistas también que pueden entrar en la lista. Porque hay que admitir una cosa, Akutagawa Ryunosuke se hizo famoso por sus cuentos. Y sí, lo sé, hay muchos cuentistas del siglo XX y sí, también de siglos anteriores, pero vamos al caso. Todos saben muy bien que Akutagawa Ryunosuke había estudiado en la Universidad de Tokio literatura
inglesa, que había trabajado editando y traduciendo libros de escritores extranjeros. En otras palabras, el hombre ya se estaba familiarizando con la literatura occidental. Cuando Akutagawa Ryunosuke publica sus primeros cuentos, el Rashomon fue el más criticado de forma negativa, pero ellos sabían, los críticos, que allí había talento. Y cuando Akutagawa se convierte en discípulo de Natsume, pasa tiempo puliendo su técnica y publica La nariz, pues Natsume lo elogia, diciéndole que debería escribir 20 o 30 historias similares a esta, y así podía consagrarse un lugar en el mundo de la literatura. Otro punto que debo agregar es que él escribía cuentos para todas las edades, desde niños, adolescentes y adultos. Por otro lado, también hay que considerar el estilo de escritura, el cual es muy elogiado, ya que se dice que es estético, limpio y con un sentido literario. Y sí, hay que admitirlo, las personas que se han topado con sus cuentos pues habrán visto que es muy fácil de entender el tema, aparte de que puedes imaginarte la ambientación, que en su mayoría es feudal. También se le reconoce que Akutagawa se contradecía a la hora de escribir, y esto lo digo porque en realidad a veces ponía en conflicto no solamente a sus personajes, sino que también al lector. Y esto te voy a dar un ejemplo que sería En el bosque, debido a que aquí la historia se trata como un juicio en donde todos cuentan una versión de la verdad. Lo que te está diciendo aquí Akutagawa, que la verdad es relativa y nunca vas a saberlo. Y con todo este breve resumen, les voy a decir que no todo puede llegar a ser positivo. Pues bien, al ser uno de los escritores muy reconocidos en aquellas épocas, y aparte su nivel de publicación era muy extensa, les diré que tenía cuentos malos y buenos. ¿Y cómo puede ser esto?, te preguntarás. Pues muchos factores podrían afectar aquello. Uno de ellos sería que él escribía por escribir, porque en sí él tenía que cumplir una cuota mensual o anual con las editoriales para poder publicar antologías o sus cuentos en los periódicos o las revistas. Otro punto, su enfermedad mental, nerviosismo, ansiedad, que hicieron que perdiese a veces la motivación, el juicio. Otro motivo también sería el alto nivel de estrés. Él ya estaba viviendo un tormento y tratando de dar una resolución a sus males, y al ser la cabeza de familia también llegaban los problemas económicos, familiares, y para sumarle más problemas pues le voy a decir que él fue denunciado por derechos de autor debido a que sus cuentos, los cuales estaban inspirados en relatos de la época feudal, y vamos a sumarle un problema más, porque en esa época, por los años de 1923, ya comenzando, él comenzó a perder fama y sus obras ya no se vendían como antes. O sea, eso ya es estresante para una persona que se dedica al arte. Significa que ya estás pasando de moda. En ese punto, pues Akutagawa trata de amoldarse a las nuevas tendencias. Aparte que habían investigado un poco sobre la familia de Akutagawa, y pues un novelista dijo que la mamá de este hombre había muerto por locura. También voy a decirles que la tía Fuki, tía paterna, la había molestado con ello desde que era muy pequeño. Ahora hablemos sobre la fama temprana. Hay escritores que ganaron la fama muy jóvenes, y por ejemplo tenemos a Francis Fitzgerald con su obra Al otro lado del paraíso. Y aunque ambos fueron catalogados como genios en sus países, pues ambos poco a poco perdieron su fama, comenzaron a decaer de diferentes formas. Pero yo no voy a hablar en este video sobre Francis Fitzgerald. Pues bien, continuemos con Akutagawa. Como todas las historias que Akutagawa había escrito ya estaban pasando de moda y solamente lo compraban porque el nombre Akutagawa era famoso, pues él trató de adaptarse, y él, al escoger contar su vida un poco con las historias autobiográficas, pues él le adicionó su estilo, lo cual a veces le funcionó bien y a veces le funcionó mal. Y todos saben muy bien cuál es el final de Akutagawa, porque él se suicidó tomando Veronal, el cual es un narcótico o una especie de sedante. Y con todo lo que te he relatado, y aunque suene muy oscuro, Akutagawa
aunque ella ha tenido muchos deslices en sus trabajos, ha dejado pequeños aciertos, los cuales lo consagraron como el padre de los cuentos japoneses. Conclusión: Akutagawa Ryunosuke, reconocido cuentista japonés por su estilo y técnica brillante, quien logró plasmar con suma precisión la combinación de elementos orientales, sentimientos y emociones con los elementos occidentales, la estructura y la retórica, convierte su técnica en algo único y por la cual él dedicaría tiempo a su perfeccionamiento, la cual le hizo caminar en diferentes etapas, desde escribir cuentos con temática feudal para narrar la condición humana, la decadencia del individuo y la sociedad, la pérdida de identidad y la tradición, hasta llegar a narrar su propia vida, mostrando facetas oscuras, su condición, su tristeza, la desesperación y el miedo de su propio ser. Y si hablamos de sus cuentos, podemos ver que en cada uno de ellos sus personajes son puestos entre la espada y la pared, la decisión entre lo correcto y lo incorrecto, tratando el tema de forma irónico, con un poco de humor y dosis de horror, trabajando la intriga y la duda, y a la vez con una ambientación simbólica, logrando que el lector quede atrapado y a la vez encantado, y terminando con preguntas en ciertas circunstancias. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y nos vemos hasta la próxima.